Hola, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Cada día en el que tenemos la oportunidad de conversar de este que es un tema tan especial para la comunicación, que es la importancia de mantener unos pensamientos positivos, pues nos alegra mucho poder transmitirles a través de líderes de este país lo que están pensando en este tiempo en el que ya ha pasado un poco, lamentablemente hay que decirlo, esa angustia de la gente al respecto de esta emergencia mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Y decimos que lamentablemente porque necesitamos mantener esa precaución alrededor de lo que pueda pasar con esta enfermedad. Todavía no estamos en los picos más altos y por favor, y este es un llamado especial que hacemos desde TASA, Estrategia y Táctica, para que ustedes que nos están oyendo y que nos están viendo, pues tomen las precauciones necesarias, sean juiciosos en ese sentido, así como lo han sido estos líderes que han pasado por este espacio, y que hoy especialmente tenemos uno que ha sido mucho más juicioso de lo que se esperaba. Tenía la orden de tener 14 días de cuarentena y se quedó 50. Y esto porque efectivamente es mejor pensar de manera precavida para actuar después de manera correcta. Estamos muy contentos de tener con nosotros al nuevo consejero presidencial para las juventudes, al pereirano Juan Sebastián Arango Cárdenas. Juan Sebastián, qué bueno que está con nosotros, qué bueno volver a verlo. Hola. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo para ti, para todas las personas que te siguen en estas entrevistas en tu página web. Y sí, estamos viviendo momentos que son muy retadores para la humanidad, que son momentos en los cuales nos estamos cuestionando profundamente nuestro rol como seres humanos, como colectivos, como que nuestros liderazgos todos están a prueba en este momento, los liderazgos positivos, los liderazgos negativos, los liderazgos que construyen, los que no, todos estos liderazgos están a prueba y sobre todo esta prueba, yo creo que lo más profundo de los seres humanos se está poniendo en una contradicción y en un momento muy, muy difícil de cuestionamiento de nuestro rol en la sociedad, nuestro rol con el medio ambiente, en nuestro rol de hacia dónde queremos llevar el mundo. Eso es como una especie de pausa Uh -huh. que, pues, que desafortunadamente ha tenido unos estragos terribles en materia, pues, de vidas, claramente por la enfermedad, pero también en materia social, en materia económica. Y esto nos está poniendo a reflexionar mucho y sobre todo los niños y los jóvenes de este país, yo creo que están viviendo un momento que está sacando muchas cosas buenas de ellos, pero al mismo tiempo que está poniendo los ojos sobre ellos que van a ser, sin duda alguna, quienes van a marcar el rumbo de lo que va a pasar en los próximos años cuando esta situación comience a normalizarse. Tienes toda la razón, Juan Sebastián, porque es que son los niños y los jóvenes, además hoy liderados por un joven como usted, en el país, los que tienen de alguna manera una mayor responsabilidad, los que tenemos una mayor responsabilidad sobre hacia dónde se mueve este momento, no solamente del mundo, sino pues por supuesto de Colombia. Y con eso que empezamos es importante reiterarlo siempre, porque el discurso de alguna manera ha cambiado desde tal vez febrero, que empezamos a tener una mayor precaución en nuestro país al respecto del COVID. El discurso ha cambiado, antes era un miedo muy grande y hoy no tanto. Hoy estamos viendo a estos jóvenes siendo la mayor cantidad de personas contagiadas en el país, pero además los estamos viendo en la calle mucho más tranquilos de lo que quisiéramos. ¿Usted ha percibido eso? Yo he tenido, no, pues no sé si esto sea una fortuna o sea una posibilidad de vivir esta crisis en tres lugares diferentes. Yo tuve la posibilidad de vivir el comienzo de esta crisis en Nueva York, que fue el epicentro, Mm. digamos, global de la crisis. Después tuve la posibilidad de estar en Pereira y vivirla en Pereira. Y ahora, digamos que estoy en Bogotá y he tenido la posibilidad de vivirla en Bogotá. Y parte de lo que me ha mostrado a mí haber estado en esos tres lugares en momentos diferentes de esta crisis es, por ejemplo, cómo el miedo
puede convertir en valentía Ujú. y por el contrario, el miedo no se puede volver únicamente en tranquilidad. A mí me tocó ver el barrio Soho de Manhattan y el Upper Side, que era el lugar donde yo me estaba quedando en Nueva York, totalmente solos en un día miércoles, cuando en Nueva York, a esa hora, en esas zonas de la ciudad, no cabe una persona en las aceras. Ujú. Y eso, y cuando yo veía eso, yo dije, esto va a ser un momento histórico, y tomé videos, hice selfies y tomé videos allá y todo. Era cómo iba a reaccionar para mí Nueva York, una ciudad que ha vivido una historia alrededor de la humanidad impresionante, pero que en la historia moderna vivió el 11 de septiembre, por ejemplo, que vivió tantas cosas. Mi pregunta siempre era, ¿cómo va a reaccionar Nueva York? ¿Cómo van a reaccionar sus líderes? Y uno pudo ver que después de 4 o 5 semanas, New York, el lema de New York era New York Tough, y era Ujú. como New York fuerte, como New York rudo, como New York, sí, fuerte. Y Nueva York mostró la esencia de lo que es vivir esa historia que ellos tenían. Parte de lo que yo he visto en Colombia, en el tránsito entre Estados Unidos y Colombia, son varias cosas. Y yo hoy en día me siento profundamente orgulloso de ser colombiano, porque esta crisis ha sacado lo mejor de esta sociedad. Ujú. Y es, Colombia, primero, uno debería sentirse orgulloso de la forma en la que sus líderes afrontaron esta situación con precaución para salvar la vida de las personas. Y eso no es un tema de política. Esto no es si usted está en X o Y lado. Esto aquí, los números muestran que aquí se privilegió la vida sobre otras cosas. Y uno debería sentirse orgulloso. Cuando yo llegué de Nueva York a Bogotá, yo llegué antes de que se cerraran los aeropuertos. Yo le decía a la gente que me preguntaba, bueno, óyeme, es que aquí esto es un desastre, vamos muy mal, mira todo lo que está pasando. Y yo que venía de Nueva York les decía, no, ustedes no saben lo que está pasando en Nueva York y la tranquilidad de la gente allá y una cantidad de cosas que están pasando allá. La gente debería sentirse muy orgullosa de las medidas tan rápidas que se están tomando acá. Lo segundo que esta crisis, por lo menos a mí me ha enseñado de la sociedad colombiana, es la capacidad de la solidaridad. Nosotros vivimos en un país que en los últimos 20 años redujo su pobreza multidisciplinaria de un 47% a un 17%. Y hubo muchas críticas alrededor de si esas cifras eran reales o no, si la medición de la pobreza multidimensional estaba bien hecha, si era pobreza monetaria, etcétera. Había una discusión muy fuerte frente a eso. Y hoy lo que ha demostrado esta sociedad es que, claro, hay gente que no la está pasando bien, yo no estoy diciendo que todo el mundo esté bien, pero lo que sí ha demostrado es que, primero, ese trabajo de disminución de pobreza era real, Ujú. porque lo que pudo hacer el Estado colombiano fue decir, en estos últimos 16 años hemos pasado gente que tiene bajos ingresos a personas que tienen medios ingresos, etcétera, los tenemos identificados y los tenemos tan identificados que hoy les podemos girar a 2.5 millones de personas un giro extraordinario de dinero para ayudarlos en este momento. Y esto solo se hubiera podido hacer si Colombia hubiera recorrido ese camino. Ujú. Yo creo que tenemos un trabajo como país, como sociedad, muy, muy fuerte en términos de trabajo de movilización social. Y lo otro que esto me ha enseñado es la inmensa solidaridad de los colombianos. Digamos que las 4 primeras semanas, 5 primeras semanas, fue impresionante ver cómo las familias, los ciudadanos del común, el sector privado, todo el mundo se movilizó alrededor de garantizar la alimentación de los colombianos. Y claro, y vuelvo hay casos en Colombia donde de pronto la gente no la está pasando bien, donde ha habido situaciones, pero en términos generales, a la gente no le ha faltado alimentación. Eso tiene que ver con una acción oportuna del Estado, pero sobre todo por una solidaridad gigante de los colombianos, porque si eso no hubiera sido así, Colombia estaría sufriendo una cantidad de saqueos y de Ujú. situaciones que puede que haya pasado uno que otros varias zonas del país, pero no es un movimiento nacional movido por una falta de alimentos. Y entonces yo hoy en día cuando veo esta situación que la estamos pasando difícil, pero todo el día la gente batalla, todo el día la gente
se intenta ser positiva, intenta readaptarse a este momento que estamos haciendo, yo me siento profundamente orgulloso de ser colombiano, profundamente. Y creo que parte de los mensajes que quienes tenemos responsabilidades de liderazgo debemos transmitir es, oiga, hagamos un stop, un momento, y pensemos, indiferentemente de política, de credos, de todo lo que pensemos, y hagamos un balance sobre los hechos y no sobre las ideologías ni sobre las ideas, y sentámonos muy orgullosos de lo que somos, porque hoy cuando tú ves que en países como Perú, como Brasil, hay 250.000 casos, y, hay, y ya los fallecidos se cuentan por 20.000, por 10.000, por 15.000, pues yo creo que nosotros nos tenemos que mirar un poco y Ujú. reconocernos con orgullo y con orgullo de lo que somos como sociedad. Y ahí creo Tal- que hay mucho que aportarle a los jóvenes en este momento. Usted hoy, a mí personalmente, pero a todos quienes nos están viendo, nos está dando una lección importante, porque sin duda, a medida que pasa el tiempo, el desgaste, tal vez emocional, sí, pero además físico, el desgaste empieza a generar un sentido tal vez de desesperanza, esa puede ser la palabra, y esa lección que nos da Sebastián es básicamente al respecto de la importancia de mantener la esperanza. Y mantener la esperanza también es mirar las cifras y los hechos, más que los sentimientos y las sensaciones. Y eso nos ayuda a mantener la esperanza y eso es algo que me parece que, por eso lo interrumpí, quería dejarle muy claro a la gente que nos está viendo y nos está escuchando sobre esa importancia que tiene en algún momento, sí, parar como lo hemos hecho en este instante y mirar o revisar más bien los hechos y dejar a un lado tanta imaginación que nos rodea tanto por estos días al respecto de las lecturas que tenemos de la realidad. Y yo, digamos, estas últimas 3 semanas que tomé esta responsabilidad que la primera dama y el presidente me han encomendado, yo me he llenado mucho más de esperanza y de energía positiva que antes. Yo he tenido la oportunidad estas últimas 3 semanas de hablar con muchos jóvenes de Colombia, no sé, 400 jóvenes de Colombia. O sea, ha sido unas jornadas muy difíciles intentando tener un termómetro de qué están sintiendo los jóvenes de Colombia. Y he estado en Guainía, he estado en Guaviare, he estado en Buenaventura, he estado en Quito, he estado en diferentes zonas del país, y que son ciudades que desafortunadamente no la están pasando bien por unas deudas históricas que tenemos con ellos como sociedad. Pero sobre todo cuando uno habla con estos jóvenes y con estos muchachos y como que uno lo único que siente es una tranquilidad inmensa de que hay unos jóvenes colombianos que están dispuestos a superar este momento. Es decir, no están abatidos, por Uh el -huh. contrario, están trabajando todos los días. Yo todos los días que me levanto, en mi teléfono celular hay un mensaje de algún joven de Colombia diciéndome, tengo este proyecto, apóyenme con esta iniciativa. Me junté con unos amigos y estamos haciendo X o Y cosa. Y queremos ayudar y queremos ser agentes de cambio y ayúdenos a que los jóvenes tengan estas posibilidades. Y yo siento que lo que hay es una sociedad entera de los colombianos, movida claramente mucho por los jóvenes, pero también por los adultos mayores, por los empresarios, por mucha gente diciendo, esto no nos puede abatir. Es Uh -huh. decir, también los colombianos tenemos un ADN con una historia que ha sido muy difícil, en la que hemos vivido también momentos muy complejos. Y yo creo que uno de los valores fundamentales que como país estamos aprendiendo y estamos comenzando a construir, que habíamos perdido mucho en los últimos 20 años por los avatares de la política, por los avatares de la vida nacional, por el ir y venir, porque se elevan las voces de los extremos, etcétera. Son dos palabras que a mí siempre me han gustado mucho, que son solidaridad, Uh -huh. que es diferente a la compasión, por ejemplo, o a si la solidaridad es como todos nos arropamos juntos en una misma causa
para salir adelante apoyando a los que menos tienen, con los que más tienen, pero todos juntos con un mismo sentido. Creo que estamos comprendiendo un valor fundamental de solidaridad que no veíamos hacía muchos años. Ni los momentos más difíciles del país nos estaban uniendo. Y segundo, una palabra que a mí siempre me ha encantado que se llama magnanimidad. Y yo creo que los colombianos estamos aprendiendo el valor de ser magnánimes con ciertas cosas y con ciertos hechos. Y para mí es maravilloso ver cómo hay gente que, pues yo tengo una clara línea política y trabajo para un gobierno y nosotros estamos abiertos a la crítica, etcétera. Y es muy importante ver cómo mucha gente que, por ejemplo, no está de acuerdo con el gobierno nacional, pero que dicen, no importa, ese problema lo resolvemos después. Está por encima de eso. Resolvamos el de ahora. Y mucha gente que no está de acuerdo, por ejemplo, no sé, con la alcaldesa de Bogotá, con el gobernador de Magdalena, con el alcalde de Medellín, y dicen, no, pero no es el momento de dar estas discusiones. Estamos en otra cosa. Y yo creo que los colombianos tenemos que aprender a vivir eso. Me tocó vivir un hecho muy doloroso cuando trabajaba en el Ministerio de Defensa, que fue la bomba contra la Escuela General Santander, donde murieron estos jóvenes a causa de un acto terrorista. Y fue muy difícil, no solo el hecho personal de vivir la muerte de esos jóvenes y ver cómo la maldad humana actúa de verdad, como dicen por ahí, sino ver cómo ni siquiera un hecho como esos nos juntaba en solidaridad. O sea, eso me hacía perder la esperanza, ¿me voy a entender? Es decir, yo veía desde donde estaba en ese momento la situación de cómo buscaban culpables donde no eran, de cómo cuestionaban cosas que cuando el malo era uno solo. Y esta situación me ha hecho volver a tener esperanza en la solidaridad y la magnanimidad que los colombianos debemos construir. Bueno, Sebastián, usted me ha hablado de tres ciclos que ha tenido durante esta pandemia desde que empezó y me imagino que esos tres ciclos le han representado al mismo tiempo tres estados de ánimo, porque Claro. no todo el tiempo uno está con esta esperanza y con este entusiasmo que hoy podemos encontrarle. ¿Cuáles han sido esos estados? ¿Por dónde ha pasado la mente y el He corazón? pasado por todos los estados, por todos, por todos. Yo me fui para Nueva York a cumplir un sueño. Desde que conocí Nueva York hace muchísimos años, como la típica historia de muchos de los jóvenes de nuestra región que tienen un familiar que emigró a los Estados Unidos y terminó allá viviendo, etc. Y yo tengo familia pues, que emigró hace 20, 25 años a Estados Unidos. Y yo fui varias veces a Nueva York de vacaciones, después fui por trabajo, etc. Y yo siempre dije, yo quiero pasar una temporada aquí. Yo quiero vivir en Nueva York un tiempo, era mi sueño. Y en noviembre, cuando el ministro Guillermo Botero, quien ha sido para mí como un mentor en mi vida, pues pasó todo este momento político tan difícil, que detrás de la política siempre hay humanidad. Digamos, es una cosa que yo tuve que aprender con dolor propio. Detrás de la política siempre hay humanidad y uno no puede perder eso. Entonces yo hice un stop en mi vida y dije, es el momento, estoy ya lo suficientemente grande, estable económicamente, es el momento de irme a vivir a Nueva York. Y arranqué en enero y renté un apartamento y me fui con toda la ilusión de vivir a Nueva York y tenía los lugares a los que quería ir y me encantaba vivir el día a día de Nueva York y simplemente si no tuviera nada que hacer ese día porque no tuviera clase o nada, me encantaba montarme en el metro, irme a un café en Nueva York y vivir esa ciudad que es una maravilla. Y yo estaba profundamente feliz viviendo esa experiencia. Y comenzó a pasar toda esta situación. Yo estaba tomando unas clases en Colombia y ¡pum! Y pasaron las clases online. Y bueno, entonces yo dije, bueno, listo, no puedo ir a Colombia, pues no puedo seguir estudiando en Colombia, que era una parte del sueño que tenía, pues no puedo seguir estudiando presencialmente, pero pues sigo en Nueva York. Y lo que pasó fue que el sueño se comenzó a derrumbar. Todos los días era como si el sueño se cayera por pedacitos y eso generó una desesperanza y una frustración personal muy fuerte, porque yo había hecho una inversión económica, un esfuerzo personal, ahorros, la propia ilusión, y todo se fue desboronando, 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 poco a poco. Y yo me tuve que devolver, y me devolví claramente sin un plan. ¿Ok? Entonces fue
cómo me reconstruía yo mismo desde Pereira. Bueno, no, entonces vamos a buscar trabajo en medio de una pandemia, cuando todo el mundo todo el mundo se estaba desbaratando. Eh, fueron ciclos de mucha ansiedad. Creo que fueron momentos de mucho pensar, repensar, aunque la palabra repensar se está medio caricaturizada en este momento, ¿no? Pero era un momento de cómo uno no perdía su fe en lo que quisiera tenerla, en la religión, en la vida, en lo que usted quisiera tenerla. ¿En qué la tenía Pero usted en ese momento? yo soy una persona profundamente católica, de una familia profundamente católica, y tenía mucha fe en que las cosas las había hecho bien en la vida y que algo iba a suceder. Y segundo, eh, también era una lucha personal sobre que quizás era el momento de parar, de tener otro rumbo, de no negarme a ninguna posibilidad. Y hoy en día yo creo que la gente está sufriendo, pues todos realmente estamos sufriendo serios cuestionamientos desde el punto de vista de la salud mental. Y algo que ha aflorado esta crisis es quitarle ese tabú a los problemas de salud mental y que podamos comenzar a hablar A de tener todo ansiedad, lo que de sentimos. depresión, de felicidades que no son ciertas, de verdaderos sentidos de la vida. Y yo creo que a mí yo me cuestioné mucho internamente y mucho propiamente durante todo este tiempo, pues porque sufrí una montaña rusa de sentimientos, pero creo que como sociedad y como seres humanos estamos comenzando a perderle miedo a algo que estaba ahí oculto y que era como penoso hablarlo y que había muchos tabús. Y yo creo que aquí es un momento extraordinario para que los jóvenes de Colombia sientan, porque sobre todo ellos no la están pasando bien en términos de salud mental, que hablar de depresión, que hablar de ansiedad, que hablar de sentimientos que a veces no nos generan los mejores estados, que es normal y no solo es normal, sino que es necesario. Sino que es necesario. Yo pasé por todos los estados, por todos, hasta que un día se me apareció esta maravillosa oportunidad que muy gentilmente y generosamente, digamos, se me presentó laboralmente, pero ese tiempo también lo aproveché mucho para reforzar mis lazos familiares, para reforzar mis lazos con mis amigos profundos de la vida que están en Pereira, por ejemplo, eh, para reencontrarse con uno mismo, para saber también a uno qué es lo que a uno le gusta. Y todo se fue, afortunadamente soy un tipo muy afortunado y todo se me fue organizando, pero pasé por todos los estados, por todos. Y creo que es normal hablar de eso y creo que tenemos que perderle el miedo a hablar de Claro. eso. ¿Y cuál fue ese descubrimiento personal tal vez que usted ha tenido durante este tiempo? Me está contando que pasó por ese momento de verse pues mucho más adentro de lo que usualmente uno se mira. ¿Y qué descubrió de usted? Yo creo que cuando uno tiene un perfil en su vida o ha construido un perfil en su vida que siempre tiende a intentar hacer liderazgos o intentar servir a los demás o intentar, uno crece desde muy pequeño cuando, digamos, esa chispa sale y creo que muchos jóvenes en Colombia lo sienten con el hecho de que si hay capacidades tú siempre tienes que estar bien. ¿No me entender? Entonces todo el mundo siempre te dice, tú tienes que estar bien, tú tienes que estar bien, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿cierto? Y lo que aprendí es que decir que no está bien es normal. Y eso yo creo que le ayuda mucho a uno a construir su ser y le ayuda a construir mucho su propia visión del mundo y su propia aterrizaje de cosas que son importantes pero que no son lo fundamental. Y uno encuentra las cosas fundamentales en otras cosas que parecieran ser rutinarias, pero que son más importantes. El cariño de su familia, los lazos familiares, la posibilidad de hacer lo que a uno lo haga feliz. Yo creo también que mucho de lo que aprendimos en esta crisis es que no sabemos qué va a pasar nunca, entonces es mejor hacer lo que a uno lo hace feliz, porque esto nos puso en una incertidumbre que de pronto ya nos puede decir, no, yo no voy a hacer eso porque eso ya no me hace feliz, hacer solo lo que lo hace uno feliz. Pero además descubrir qué lo hace a uno feliz, porque antes, Claro, y sabe que esta es un aprendizaje muy reciente en mí, por ejemplo, y es que
yo pensaba que me hacían felices muchas cosas diferentes a los que realmente me hacen feliz. Hacer un café, preparar un café, simplemente eso es una felicidad para mí. Exacto. Y es el día a día, es la felicidad al alcance de la mano. Ujú. Sí, yo creo que esto cambia mucho de las visiones. Ojalá seamos capaces como sociedad de salir muy rápido de esto, que seamos capaces de salir muy, muy fortalecidos de esto. Pero aquí hay unos cambios profundos en la forma en la que nos encontramos propiamente, en la que nos encontramos como sociedad, como país, como humanidad. El valor también que le damos al medio ambiente creo que está cambiando fundamentalmente. Creo que una agenda que los jóvenes estaban proponiendo, que era una agenda más solidaria, más del medio ambiente, toma una relevancia mucho más importante. Y claro, uno es afortunado y puede dar este tipo de reflexiones. Desafortunadamente hay gente que no la está pasando también, que está haciendo otras reflexiones mucho más profundas. Y si eso es lo que uno está sintiendo, que están sintiendo los demás que no la están pasando también. Y cómo uno desde algún punto de vista puede ayudar a que todo el mundo esté lo mejor posible. Yo creo que esto va a cambiar profundamente el concepto solidario que como sociedad tenemos. Y yo creo también, Sebastián, ya para terminar, que esta es una herramienta, esta es una manera de ayudar al que tal vez no la está pasando tan bien, para que vea que hay pensamientos que lo pueden llevar a uno a ver diferente la vida, diferente desde cualquier punto de vista. Y es poder encontrar en líderes como usted hoy, que están sintiendo y que están pensando para de esa manera empezar a hacer un poquito de higiene mental, que es como la Sí, reflexión final a la que queremos llamar a yo creo que nuestros tenemos que hablar mucho usuarios. en este momento de salud mental, creo que tenemos que perder ese miedo, creo que tenemos que perder ese tabú. A mí me encanta una palabra que usa el presidente, me encantan las palabras, hay una que me encanta que usa él siempre que se llama resiliencia, y es esa capacidad, la resiliencia, esa capacidad que tiene la gente de levantarse en los momentos difíciles. Y creo que este país ha demostrado que es capaz de ser resiliente y que es capaz de ser resiliente con solidaridad y cómo nos apoyamos los demás. Pues Sebastián, muchas gracias por este tiempo, por esas reflexiones que pasan a ser reflexiones para mantener un pensamiento positivo y de esta manera actuar y comunicarnos de una mejor forma. Que sigan esta labor muy adelante, muy interesante y sobre todo con ese liderazgo que lleve a otros jóvenes a sentirse con la capacidad de hacerlo, de hacer las cosas bien. Muchas gracias, Claudia, a ti, te mando un abrazo muy grande y por favor todos cuídense mucho y cuiden a los suyos.